responsabilidad social, llevando actualización profesional a cada uno de ustedes. En esta mañana académica vamos a hablar del documento soporte de pago de nómina electrónica y para ello contamos con la participación de la DIAN, nuestro aliado en este proceso de actualizaciones que venimos desarrollando desde el año pasado, y la participación de Nidia Milena Fernández, coordinadora de masificación de factura electrónica en la DIAN. Todas las preguntas las vamos a resolver al finalizar la presentación de nuestra invitada. También saludamos y especial cordial saludo a aquellas personas que están conectadas por nuestras redes sociales. Allí va a estar Alejandro Archila, muy pendiente de cada uno de sus comentarios para que al finalizar logremos abarcar cada una de las inquietudes que tengan relacionadas con esta temática. Entonces, sin más preámbulos, Nidia Milena, muy buenos días. Muchas gracias por estar acá en las salas virtuales del INSP. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Diana Paola, por la invitación. Muchísimas gracias al instituto y a todas las personas pues, que ya están muy puntualmente conectadas. Pues, como dices tú, sin más preámbulo, vamos a empezar pues, a lo que vinimos hoy, a la capacitación del documento soporte de pago de nómina electrónica. Comparto la presentación. Diana, me indica si la ves ya en pantalla completa, por favor. Sí, señora, correcto. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a esta capacitación, pero antes de hablar del documento soporte de pago de nómina electrónica, es muy importante hablar de el sistema de factura electrónica, es decir, dónde se encuentra este documento y por qué hace parte de un sistema de factura electrónica. Entonces, para esto, pues vamos a empezar a ubicarnos dónde se encuentra esta solución de documento soporte de pago de nómina electrónica. Vemos que el sistema de facturación electrónica, como de ahora en adelante lo vamos a llamar, tiene unos componentes, ¿cierto? Unos componentes que muchos de nosotros ya conocemos, como son la factura electrónica de venta, el RADIAN, que es ese repositorio donde está el registro, la consulta y se va a llevar esa trazabilidad cuando estas facturas electrónicas de venta pues se vuelven títulos, valores y lo que vamos a hablar el día de hoy, el documento soporte de pago de nómina electrónica. Al día de hoy, estos tres componentes hacen parte de este gran sistema de facturación electrónica. ¿Qué viene después? Después de que hablemos de la factura electrónica de venta, que ya la conocemos, que está dentro de este sistema de facturación electrónica del RADIAN, que desde el 18 de agosto de este año también está funcionando. Hablamos del documento soporte de pago de nómina electrónica que viene para el próximo año y años posteriores. El documento soporte en adquisiciones con sujetos no obligados a facturar electrónicamente, documentos de importación y por el lado de los documentos equivalentes, pues recordemos que todavía hay 13 documentos equivalentes vigentes para hacer como una facturación. Entonces hablamos del tiquete de máquina registradora POS, boletas de entrada a cine, documentos de operaciones con la bolsa. Eso es lo que viene. ¿Cuándo? En el transcurso de unos años, ¿cierto? Entonces, para que nos vayamos como empapando, como para que vayamos sabiendo que todos estos documentos se van a volver electrónicos, ¿cierto? Van a tener la misma característica de documento electrónico fiscal, dejando de lado todo lo que veníamos conociendo en papel o en forma tradicional. Ya después de que estamos viendo qué es lo que compone ese sistema de facturación electrónica, así que hoy podemos decir, claro, nuestra empresa hace parte o yo hago parte del sistema de facturación electrónica. ¿Por qué? Porque yo tengo mi factura electrónica de venta. Si transo facturas como título valor, también hago parte de ese gran sistema. Y si voy a iniciar o ya inicié enviando el documento soporte de nómina, estoy haciendo parte pues de ese crecimiento y estoy ayudando y contribuyendo a que todos estos documentos se vuelvan documentos electrónicos fiscales. Después de ya saber dónde realmente estamos ubicados, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito de la norma, porque es importante hablar de ese marco normativo, de este sistema de facturación que acabamos de ver, porque pues de la noche a la mañana no podemos decir, esto salió hoy, esto va a salir mañana, ¿qué va a pasar? ¿No? Recordemos que siempre venimos de algún lado y vamos hacia a algún otro lado. Entonces, todas las definiciones por excelencia, ¿dónde las encontramos? En el Estatuto Tributario, ¿verdad? ¿Qué nos abrió como la puerta a esta materialización de estos documentos fiscales para que sean de forma electrónica? El decreto 358, cuando salió el decreto 358 del 2020, no solamente le abrió la puerta a la factura electrónica de venta con validación previa, sino que también empezó a hablar que otros documentos irían migrando poco a poco, ¿sí? Ahí no se establece el tiempo, dice poco a poco se irán migrando a
Documentos electrónicos, entre ellos, ¿cuáles? Hablaba del documento soporte de nómina, ¿cierto? Hablaba del documento soporte cuando obligados a facturar. La resolución 042 puso las pautas, ¿cierto? Dijo, así se debe hacer la factura electrónica con estas características, ellos van a ser los sujetos obligados, deben cumplir estas condiciones, pero también le abrió un poquito la puerta a otros documentos electrónicos. Por eso es tan importante que sepamos cómo es que se va concatenando toda la norma y cómo se van integrando. Luego sale la resolución 012, ¿cierto? En este año, en el 2021, donde nos hablaba como de cómo íbamos a hacer ese documento soporte con no obligados a facturar, ¿cierto? Hablaba de esa parte técnica. La resolución 013, si vemos acá 3 hay de color rojo, la 013 ya nos hablaba del documento soporte de pago de la nómina electrónica. Entonces, ¿qué tenía esa resolución? Como todas las resoluciones que nosotros conocemos en este marco normativo del sistema de facturación. ¿Quién es el sujeto obligado? ¿A quién va dirigido? ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Cierto? Un calendario de implementación, cómo es la interoperabilidad de estos documentos, cómo los puedo construir. Cuando hablo de ese cómo lo voy a construir, hablo también del anexo técnico, que es muy importante. El anexo técnico es el cómo construyo un documento que yo conozco perfectamente, ¿cierto? Que lo hago de una forma y voy a transmitirlo en un mensaje de datos. La resolución 015 que nos habla de cómo funciona ese Radian, qué características y qué requisitos voy a cumplir para ser parte de este registro de facturas electrónicas cuando se vuelven título o valor. La resolución 037 que cobra mucha importancia. ¿Por qué? Porque modifica, y vamos a darnos cuenta en el transcurso de la charla, que modifica la resolución 013 ¿en qué? En el calendario de implementación. ¿Cierto? Nacimos con un calendario, en la 037 pues se ampliaron unos plazos. Y la 063. La 063 también nos amplió un plazo para un grupo. Cuando veamos el calendario de implementación, vamos a ver dónde es que cada una de estas resoluciones como que cobran vida, ¿verdad? Muy importante. Entonces, saber que todas las definiciones por excelencia, pues las tiene el estatuto tributario como tal. Hablamos desde el decreto 358 en cómo vamos a desmaterializar todos estos documentos que existen ahora en papel, ¿verdad? Vamos a transmitir, vamos a generar ese mensaje de datos, vamos a volver unos documentos fiscales electrónicos. Desde el decreto 358 ya la resolución 042 nos aterriza en factura electrónica. La 012 ya nos habla del documento soporte con no obligados a facturar. La 13, la 37 y la 063 le dan vida al documento soporte de pago de nómina electrónica. Y la 15 pues nos habla de las características que tiene ese Radian y cómo puedo ser yo parte de este sistema. Entonces, si nos damos cuenta, todas estas resoluciones tienen muchas cosas en común, ¿cierto? La forma en que está estructurada nos habla de los sujetos, de los requisitos que se deben cumplir, de los calendarios de implementación, de qué condiciones jurídicas, técnicas y tecnológicas debo tener en cuenta. Cuando nosotros ya vemos una resolución de la DIAN de este gran marco normativo del sistema de facturación, ya sabemos cómo leerla, ¿cierto? Siempre decimos, esto tiene un sujeto obligado, venga que yo puedo saber que siempre la van a tener. ¿Por qué? Porque esa es la característica de esta normatividad. Bueno, ¿qué aspectos técnicos comunes pues voy a tener con estos documentos? Entonces, los aspectos técnicos comunes que debemos tener en cuenta. ¿Y por qué los debemos tener en cuenta? Porque resulta que desde que estamos sacando estas resoluciones desde la DIAN, podemos estar completamente seguros que si vamos a hablar de estos documentos fiscales que se van a volver de forma electrónica, van a ser siempre lo mismo, van a ser XML. ¿Por qué? Porque los XML lo conocemos desde la exógena, desde la exógena que enviamos, ¿cierto? Después con la factura electrónica de venta. Posteriormente, pues con todo lo que trabajamos en factura electrónica de venta cuando se vuelve título de valor y ahora con el documento soporte de pago de nómina electrónica. Entonces, siempre hay que tener en cuenta es que siempre vamos a trabajar con XML. Con XML. Vamos a tener una validación, que esta validación, ¿dónde la vamos a encontrar? Entonces, esta validación, siempre que hablemos de la validación, ¿a dónde tenemos que ir? Al anexo técnico. ¿Sí? Al anexo técnico por excelencia, porque ahí es donde está esa malla de validación, ahí es donde la DIAN dijo, de esta forma vamos a validar, de esta forma hay que construir
este XML para que cumplan con esas condiciones técnicas, ¿verdad? Que están dentro de un lenguaje universal de negocios, que es lo que quiere decir este VL, que es un estándar que lo pueden leer aquí en Colombia como lo pueden leer en cualquier otro país, por lo mismo, porque es un estándar internacional. Y que deben ir todos estos documentos electrónicos firmados. ¿Firmados cómo? Firmados como se firma la factura electrónica de venta, ¿cierto? Con un certificado digital. Entonces veamos que estos son aspectos técnicos comunes de quienes, de todos estos documentos electrónicos, ¿cierto? De los que ya existen y de los que vienen. Entonces siempre van a ser XML, lo debemos tener muy en cuenta. Van a ir validados, entonces las resoluciones tienen una parte anexa que es su anexo técnico y hacen parte de él, que es el cómo construyo. Y posteriormente, pues, cómo lo voy a firmar, como siempre lo he venido firmando desde la factura electrónica de venta a través de un certificado digital. Entonces, después de que tenemos estos aspectos técnicos comunes, vamos a hablar, pues ahora sí, de ese documento soporte de pago de nómina electrónica. Muy importante que tengamos entonces la norma, saber dónde es que yo puedo investigar más y puedo ampliar un poquito más estos conceptos y tener muy en cuenta ese anexo técnico. Si ese anexo técnico, pues es como la clave de funcionamiento de todos estos documentos electrónicos. Cuando hablamos de documento soporte de nómina, antes de, pues, de hacer como la definición del documento, vamos a tener unas premisas. Entonces, ¿de dónde sale este documento de pago de nómina electrónica? De la resolución 013 del 2021, donde vamos a encontrar estos lineamientos que acabamos de ver, como son algunos de estos requisitos que se deben cumplir, tanto técnicamente, operacionalmente, y y la regulación como tal que la tiene la misma norma. También que hay que tener en cuenta, y una de nuestras premisas principales es que los elementos sustanciales de la nómina no cambian. Entonces, ¿qué quiere decir? Porque al igual que pasaba con factura electrónica en algún tiempo, cuando hablábamos de factura electrónica, todo el mundo decía, no, la contabilidad cambió, la contabilidad va a cambiar, esto se va a acabar, la forma es diferente. ¿Qué es lo diferente en todos estos documentos electrónicos? La forma en que como genero, como transmito. ¿Cierto? Eso es lo que cambia y que hay una validación previa a cada uno de estos documentos, pero sustancialmente, como se hace la factura, ¿cierto? Y los elementos que componen la nómina no van a cambiar, hay que tenerlo claro, ¿sí? Porque a veces nos empiezan a preguntar, ahorita que veamos la periodicidad, pero es que yo liquido cada semana, eso tiene que cambiar porque ustedes están pidiendo un solo documento, no tiene que cambiar, nada debe cambiar, solamente la parte de generación y transmisión es lo que va a cambiar. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Pues la versión electrónica, las normas que regulan la materia, y ya hablamos que estas normas que regulan la materia en forma electrónica, que es ese anexo que hace parte de esta resolución 013. Aquí también se resuelven muchas inquietudes que hay que tener también en cuenta. Siempre nos preguntan, ¿cuándo yo debo generar y transmitir este documento? ¿Cuándo pago o cuando causo? Entonces, si soy responsable de llevar a contabilidad, cuando yo causo, ¿cierto? Yo genero ese costo, ese gasto, yo voy a enviar esa nómina, ese documento soporte. Si yo no soy responsable de llevar la contabilidad, pues cuando hago el pago es que yo voy a generar y a transmitir ese documento soporte de pago de nómina electrónica, ¿sí? Porque esta pregunta pues siempre la hace, ¿qué es lo que voy a enviar? Lo que pago, lo que yo tengo causado, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Cambia las periodicidades de pago vital de la nómina? No, y era lo que les decía ahorita, sustancialmente no vamos a cambiar absolutamente nada. Si nosotros hacemos 4 nóminas al mes, ¿cierto? Porque es que yo liquido semanalmente y la DIAN me dice que envíe solo un documento, ¿qué voy a hacer? Si lo hago 4 veces, voy a acumular en un solo documento, pues la información que me están requiriendo, ¿sí? Entonces, ¿puedo seguir pagando igual? Sí, quincenal, mensual, semanal. ¿Sí? Es diferente. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Esta periodicidad de los pagos habituales de la nómina no va a cambiar. Entonces ahora sí vamos a hablar de lo que dice la resolución, ¿cierto? En su artículo 4, la resolución 013 dice quién es el sujeto obligado. Recordemos que cuando hablábamos de factura electrónica también hay un artículo donde decía quién es el sujeto obligado. Si yo no estaba dentro de los sujetos obligados, pues era porque hacía parte de los sujetos no obligados. Entonces acá, ¿qué dice textualmente el artículo 4? Dice que las personas o empresas obligadas
o el sujeto obligado más bien son los contribuyentes que realizan pagos o abonos en cuenta que se deriven de una vinculación por una relación laboral o legal y reglamentaria y o pagos a pensionados, ¿cierto? A su cargo que requieran soportar los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta. Eso es lo que dice el artículo 4 de la resolución 013. Pero en sí, ¿para quién es entonces, cierto? Una forma más fácil de decirlo. Para contribuyentes responsables del impuesto sobre la renta que requieran soportar fiscalmente los costos. ¿De dónde? Los costos que tienen de sus empleados cuando tienen una relación laboral o legal y reglamentaria, ¿cierto? Cuando decimos acá que también por los pensionados es porque algunas de las empresas todavía, si alguna de las empresas colombianas tienen pensionados a su cargo. Estos pensionados pues no lo hicieron ni por un fondo del Estado ni por un fondo privado, sino que la empresa dijo, yo voy a asumir esa pensión de estos trabajadores, ¿cierto? Entonces, ¿les cuesta? Claro que les cuesta. ¿Deberán reportarlo? Deberán reportarlo. ¿Para qué? Para esto, soportar fiscalmente costos de deducciones en la declaración de renta, porque la norma lo dice en la resolución 13, por pagos a los, bueno, una relación laboral o legal y reglamentaria y por pagos a los pensionados a su cargo que requieran soportar los costos de deducciones en el impuesto sobre la renta. Tácitamente lo dice. ¿Para qué? Para el impuesto sobre la renta. Ya que sabemos quién es el sujeto obligado, para quién es, ¿cierto? ¿Para qué es lo que sirve este documento soporte de pago de la nómina electrónica? Vamos a hablar de cada cuánto debe generarse y transmitirse. Acá vamos a enlazar con lo que les decía ahorita, de que la periodicidad no se va a afectar. Entonces dice, de forma mensual, independientemente de la periodicidad con la cual el sujeto obligado realice los pagos de nómina. Y es lo que acabamos de hablar. Si yo realizo los pagos de nómina semanal o quincenal, ¿cómo me lo están requiriendo? De forma mensual, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es que voy a acumular esta información de esas nóminas para poder enviarlas mensualmente. Y ahorita que tenemos como un slide más gráfico, pues creo que queda un poquito mejor. ¿Qué hay que tener en cuenta? Conceptos claves y muchas personas van a decir, no, pues es que eso es lo fácil. Valor devengado de la nómina, valor deducido de la nómina. Resulta que en Colombia tenemos todos los colores y sabores, ¿cierto? ¿Quiénes son los que saben realmente cuáles son los devengados y los deducidos de cada uno de esos empleados? El dueño de la nómina, ¿cierto? El empresario, el contribuyente que tiene personas a su cargo con una relación legal y reglamentaria son los que saben cuáles son los devengos de la nómina, ¿sí? Entonces a veces nos preguntan, ¿debe ir todo, todo, todo? Todo, 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 porque usted le está pagando a ese empleado, ¿verdad? Le está pagando y eso le está costando. Entonces, hay que saber cuáles son los devengados. Entonces, sentarse con su analista de nóminas o sentarse con el experto de nómina de cada una de las empresas, porque realmente ellos cuando tienen parametrizados todos estos conceptos son los que saben cuáles son los devengos de cada empleado y cuáles son los deducidos de cada uno de esos empleados. Entonces, esto no es solamente que el que liquida la nómina va a enviarle, va a generarle, va a hacer el XML. Esto es un trabajo en conjunto. Un trabajo donde está sentado el que sabe, ¿cierto?, del negocio, en este caso el que sabe cómo es que funciona esta nómina, el que va a construir ese XML, ¿cierto?, que debe saber realmente cómo es que van cada uno de estos valores en cada una de las nóminas de las diferentes empresas. Como acabo de decir, hay muchos colores y sabores cuando hablamos de nómina. Entonces, hay que tener en cuenta eso. No solamente es el encargado de la nómina, sino es el encargado de transformar esto en el XML, el que también tenemos como que integrar en este proceso. ¿Qué es el documento soporte de pago de nómina? ¿Cierto? Ya hablamos para quién es, por qué pues, se debe hacer. Ahora hablamos qué es este documento soporte de pago de nómina electrónica. Entonces, el documento de pago de nómina electrónica es este documento donde se soporta que los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta derivado de los pagos relacionados con la nómina y que se desprenden por una relación laboral, legal y
y reglamentaria y por los pagos a los pensionados a su cargo, ¿cierto? Entonces ese es el documento como tal, donde ¿qué va a ir? Los valores devengados menos los valores deducidos, ¿cierto? Para que eso tenga un neto a pagar. Los valores, dentro de los valores devengados, pues pueden ir sueldos, bonificaciones, horas extras, todo lo que cada uno de ustedes sepa que es un devengado, ¿cierto? Menos los aportes deducidos, algunos ejemplos, aportes de salud, aportes de pensión, préstamos, porque van a ir préstamos, porque es uno de los conceptos que siempre nos preguntan, oiga, ¿debe ir el préstamo ahí? Debe ir el préstamo ahí, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Así como en factura electrónica, recordemos que habían dos documentos y es que así dice la contabilidad, ¿cierto? Yo cómo efectúo una factura con una nota de débito o una nota crédito. Lo que pasa es que en la práctica o las prácticas que llevamos nosotros siempre, pues decimos, no, anulémosla, borrémosla, todo lo que es menos afectarla como debe ser, ¿cierto? Entonces, aquí también hay una nota, pero se llama nota de ajuste. ¿Cuándo utilizar esta nota de ajuste? Cuando este documento soporte de pago de nómina electrónica pues presenta algún tipo de error y de inconsistencia, ¿sí? Ya sea un error aritmético, sea un error de contenido, la nómina es algo muy sensible, sumamente sensible. Cualquier concepto me puede afectar tanto las prestaciones sociales como la seguridad social, ¿verdad? Entonces, debemos saber cuándo hay que enviar esa nota de ajuste. Si inmediatamente me di cuenta, ¿cierto? O si me di cuenta a los 8 meses, a los 8 días, ¿sí? La nota de ajuste no tiene como una fecha establecida cuándo la debo enviar, pero volvemos, hablamos de nómina. La nómina tiene una información sumamente sensible que me puede seguir afectando en un periodo de tiempo. Entonces, para eso está esta nota de ajuste, para solucionar ese tipo de inconvenientes, pues en el menor tiempo posible. Ya hablamos de lo hay que tener en cuenta, la nómina se debe generar y transmitir de manera individual por cada empleado mensualmente para la DIA. Beneficios de utilizar pues este documento soporte de pago de nómina electrónica, pues el principal beneficio es ¿cuál? Poder usar ese costo de la deducción en la declaración de renta, ¿cierto? Ese costo sobre esos pagos que yo hice sobre mi declaración de renta. Ese es el principal beneficio. Desmaterializar estos comprobantes fiscales, claro, al hacerlos en XML ya estamos haciendo mensaje de datos, ya los estamos desmaterializando. Mantener actualizada la información de costos, deducciones y impuestos descontables reportados a la DIAN, eso es del lado de allá y del lado de acá, ¿verdad? ¿Para qué? Para algún día llegar a hacer un cruce. Acceder a nuevos servicios electrónicos como pueden ser devoluciones automáticas y declaraciones sugeridas. ¿Que cuándo? Acá siempre nos preguntan, ¿y cuándo me van a hacer esta declaración sugerida? ¿Y cuándo me van a hacer esta devolución automática? Cuando yo empiece a generar estos documentos, ¿cierto? Cuando lleva un periodo de tiempo establecido. Pero también lo más importante es cuando todos estemos hablando este mismo idioma de los documentos fiscales electrónicos. ¿Sí? Cuando todos de verdad empecemos a enviar esto es XML y hagamos parte de este gran sistema de facturación electrónica. Vamos con la información mínima requerida, ¿sí? Así como nosotros en factura electrónica teníamos una parte que decía requisitos para que sea factura electrónica, ¿cierto? Sí, factura electrónica, y nombrábamos unos artículos del estatuto tributario y también hay unos requisitos dentro de la resolución 042. Aquí vamos a hablar de la información mínima por empleado que debe contener ese documento soporte de pago de nómina electrónica. Entonces, en el artículo 5 de la resolución 13 nos dice, el primero es estar denominado. ¿Estar denominado qué? Estar denominado documento soporte de pago de nómina electrónica, porque esto debe tener un nombre, ¿sí? Entonces, al hablar de denominaciones, ¿cómo me va a llamar este documento? Identificación completa del sujeto obligado. Entonces ya vimos que el sujeto obligado para este caso será el empleador, ¿verdad? Identificación del beneficiario del pago, que es identificación del beneficiario del pago, es la información del empleado, ¿cierto? Quien recibe. El CUNE. Entonces aquí también nos preguntan, bueno, ¿y cómo, de dónde saco ese CUNE? Igual que en la factura electrónica tenía un CUFE, un código único de factura electrónica, acá se va a llamar CUNE, código único de nómina electrónica. Este
CUNE lo construye internamente el servicio que yo tenga, ¿cierto? Eso es un número que es una concatenación de unos números que coge de esta información. Entonces es un número que nosotros no nos vamos a inventar, sino es un número que el mismo sistema pues me va a dar, me va a establecer. Numeración consecutiva. Entonces, aquí se resuelve otra pregunta. La numeración consecutiva es la del sistema de cada empleador. No hay que pedir resolución de numeración a la DIAN. No hay que pedir. Empezando porque en el CIA de numeración no existe la numeración para el documento de soporte de pago de nómina electrónica, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que esa numeración consecutiva es la numeración que yo lleve en mi sistema de información. Ah, que es que Milena, no tengo sistema de información. Ah, bueno, usted lleva un Excel, listo. Del 1 al 10, del 10 al 20, sube una numeración consecutiva que usted tiene cada uno de sus empleados, ¿sí? En lo que lleve usted la nómina es la numeración interna de cada uno de los sistemas que ustedes utilicen. Valores de vengados de nómina, ¿sí? Lo que vimos ahorita, menos los deducidos de nómina y el total de acuerdo con el anexo técnico. Entonces, fíjense que acá venimos hablando desde el principio de este anexo técnico, perdón que no me respalda como el mouse, de este anexo técnico. ¿Por qué? Porque este anexo técnico es ese corazón, el corazón de este documento soporte de pago de nómina electrónica, ¿sí? Porque indiscutiblemente me dice cómo debo yo escribir cada uno de estos campos y lo más importante es que me dice, en la mayoría de los casos me dice cuáles pueden ser mis posibles devengados, cuáles son los posibles deducidos y pues me hace una resta, ¿no? De todo lo que yo estoy enviando. El medio de pago utilizado, fecha y hora de generación de este documento soporte de pago de nómina electrónica, la firma, recordemos que cuando vimos la primera diapositiva había un triangulito donde decía que todos eran unos XML, que todos iban a estar debidamente validados y que iban firmados. Entonces, esta firma se refiere a esta firma que siempre utilizamos desde la factura electrónica de venta. Identificación del software, ese número pues también nos lo da el sistema dependiendo con quién lo estemos haciendo, con qué proveedor tecnológico y es muy importante. ¿Para qué? Pues muy importante para que la DIAN identifique a través del software de quién se están haciendo estos documentos electrónicos. Entonces, esta es la información mínima que debe ir en cada uno de estos documentos soporte de la nómina para que lo tengamos muy en cuenta y vuelvo y soy reiterativa con esto. El anexo técnico es el corazón de este documento soporte de pago, porque aquí es donde voy a decir cómo lo hago, ¿cierto? El anexo técnico cobra muchísima vida, sobre todo en este documento soporte de pago de nómina electrónica. ¿Por qué está esta diapositiva acá? Porque resulta que a hoy estoy hablando 16 de noviembre, hay solamente dos formas de ingresar para yo poder reportar y generar esta pago de nómina electrónica. Entonces, uno es con un software propio que yo tenga, ¿sí? Así como funciona factura electrónica, y el otro es a través de un proveedor de servicios. Un proveedor de servicios, llámese proveedor tecnológico, más todos los que existen, ¿sí? Y acá también vamos a resolver una pregunta, que es que el proveedor tal solamente me dice que con él puedo hacerlo. No, la norma dice que hay un proveedor de servicios de tecnología, no habla únicamente de un proveedor tecnológico. Proveedor de servicio de tecnología es que usted viene también con el ingeniero, no sé, el ingeniero López, ¿cierto? Si estoy en una región y él me ha hecho la facturación electrónica y me ha ido súper bien, no he tenido ningún inconveniente, lo sabe hacer, lo puedo hacer con él, sabe hacer la nómina, lo puede hacer con él, ¿cierto? Que es que yo siempre lo he hecho con el proveedor tecnológico, que si puedo hacer la nómina con otro o tengo, porque así es la pregunta, no tengo que seguir, no, usted es libre de coger un proveedor tecnológico para hacer su facturación electrónica, pero si le resulta por este lado, por cualquier otro motivo, ¿puedo hacerlo con otro? Sí, señor, lo puedo hacer con otro. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Lo podemos hacer con quien nosotros queramos. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que estas personas sepan de este anexo técnico, ¿cierto? No nos digan, ah, no, es que usted tiene un concepto que solamente lo tiene su merced y yo no encuentro dónde ponerlo. Pues no lo encuentro. Usted al analista, a la persona de la nómina le dice, eso es un devengo, o le dice, ¿cierto? O le dice, según una deducción. ¿Cómo que no tengo si el anexo técnico se divide en estos campos, ¿cierto? Y tengo unos campos obligatorios, ¿cierto? Tengo unos campos opcionales
y tengo otros conceptos. Dentro de estos otros conceptos, técnicamente caben los demás, ¿cierto? Caben los que yo no tengo contemplados ni en los obligatorios ni en los opcionales, porque son parte de cada una de estas empresas, ¿cierto? Aquí en Colombia, vuelvo y reitero, así como tenemos todos los colores y sabores de empleados, también tenemos todos una gama de conceptos que pues no tienen contempladas todas las empresas, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, con la persona que contratemos, ojalá, digamos, cuando nos dicen, no, es que yo no puedo incluirle este concepto porque no hay dónde, ustedes le dicen, no, pues yo me sé, no me lo sé de memoria, no me sé todo el anexo técnico, pero yo sé que existe otro campo, otros conceptos en otros campos y ahí usted lo puede incluir, ¿sí? Entonces es una forma de que todos ustedes que no están obligados a saber la parte técnica, pero sí deben saber cómo es que funciona, ¿cierto? Entonces por eso decimos, no, es muy importante que ellos sepan que hay campos obligatorios, unos opcionales y dentro de otros conceptos pueden ir todos los otros que nosotros en cada una de estas nóminas tengamos. Igual que hay un campo de anotaciones que muchas personas prefieren hacer como algunas aclaraciones a algún concepto. Entonces pueden decir, en esta compañía, en esta empresa, utilizamos este concepto para tal cosa. Si es un campo de anotaciones, que también es opcional, si lo quieren utilizar, si piensan que deben diligenciarlo, lo van a diligenciar, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que sepamos cómo, cómo está distribuido este anexo técnico y qué información puede ir. Vamos a hablar de la nómina original y de la nota de ajuste. Ya sí que vamos como despedazando y como que vamos abriendo un poquito más, porque al principio cuando uno le dicen como qué es esa nómina y uno como que queda como que qué es lo que contiene, ¿verdad? Y ya sabiendo qué contiene ese anexo técnico, entonces podemos hablar de la nómina original, que es la nómina individual que venimos diciendo que es por mes y por persona. Al decir que es por mes y por persona, que de una vez uno como que dice, uy, ¿será que hay un XML por persona? Exactamente. Un XML por persona por mes. Yo pago 5 veces al mes. Eso quiere decir que esas 5 veces la debo acumular en un solo XML. Eso quiere decir que si usted paga 5 veces al mes, lo va a poder seguir haciendo. Recuerden, desde el principio decíamos que sustancialmente no vamos a afectar nada. Sí, usted puede seguir haciendo su procedimiento. Lo único es que pues tendría que acumular si son 5 nóminas, si son 4, si son 3, si son 2 en una sola por mes y por persona. Si hay algún tipo de error, ¿cierto? Algún tipo de error, ya sea aritmético, contable, ¿qué es lo que yo debo reportar? Una nota de ajuste. ¿Por qué? Pues porque si se me fue esa nómina original, si la primera nómina se me fue como no era, pues de alguna forma, pues yo debo debo arreglar este impasse, esto que se me está presentando. ¿Cómo? Con una nota de ajuste. Que la nota de ajuste, ¿cómo va? Siempre nos preguntan, ¿es una nota de ajuste por toda la nómina o por...? No, usted se equivocó en una persona o se equivocó en 3 o se equivocó en 400. Cada nota de ajuste va a quien se equivocó. ¿Por qué? Porque recordemos que acá entonces cobra mucha vigencia de por mes o por persona. Si voy a hacer una nota de ajuste y tengo una nómina de 500 empleados y me equivoqué en 300, pues vamos a hacer 300 notas de ajuste, ¿sí? ¿Por qué? Porque me reemplaza totalmente esta nómina. Yo al hacer una nota de ajuste debo tener en cuenta que me reemplaza totalmente esta nómina individual. ¿Sí? Entonces hay que tenerlo muy claro. ¿Que dónde está cómo yo hago la nómina? Dentro del anexo técnico. ¿Por qué? Porque el anexo técnico pues es el corazón y es el que me dice el cómo yo debo hacer las cosas. Entonces tengámoslo en cuenta por cada nota, con cada nota de ajuste que vaya a reemplazar esta nómina original. ¿Sí? ¿Cuándo la voy a utilizar? Cuando yo tengo un error contable, un error aritmético, no sé, no me llegó la novedad como era, yo envié la nómina así porque por alguna razón no pude esperar más el tiempo, pero yo sé que esta nómina no es la real. Recordemos otra vez que acá toma mucha fuerza lo que decimos, la nómina es muy sensible. Cualquier concepto que nosotros dejemos por fuera, ¿sí? O lo hagamos de la forma que no es, nos pueda afectar el resto del periodo.
para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Cómo es el modelo tecnológico del documento soporte de pago de nómina electrónica? Entonces, pues siempre, y aquí aclaramos un poquito más lo que es lo del XML por persona. Entonces dice que el sujeto obligado, ¿cierto? Que es el empleador, ya sea con 1, 2 o n empleados, va a generar un XML, este sellito de excelencias que está cumpliendo con todas esas condiciones que vimos que tiene el artículo 5 de la resolución 013, va a generar un XML debidamente diligenciado, debidamente firmado, y va a transmitirlo uno a uno a la DIAN. ¿Para qué? Para que la DIAN realice las validaciones pertinentes. ¿Cuáles son las validaciones, Nidia Milena? Las validaciones las encuentran en el anexo técnico, ahí les van a decir cuáles son los campos obligatorios, cuáles pueden ser opcionales, ¿cierto? Y todo lo que yo voy a enviar. Entonces, la DIAN va a hacer realiza esas validaciones y por cada uno de los documentos, pues también les va a dar una respuesta. Recordemos que cuando nosotros enviamos facturas, tenía un proceso más largo, pero también la DIAN le daba respuesta por cada una de esas facturas. Si estaba incorrecta, le decía, pues está rechazada, y si no, le decía que está aceptada. Igual va a pasar con esto. ¿A quién? Al empleador. Entonces, fíjense que eso es entre el empleador. ¿Por qué? Porque para él es el beneficio mayor a través de este documento tenerlo como soporte de costos, ¿cierto? Sobre un impuesto, en este caso sobre el impuesto de la renta. Entonces, fíjense que el sujeto obligado, si tiene 1, 2, 50 empleados, va a enviar 50 o 2 XML a la DIAN lo validará también uno a uno y le dará la respuesta al empleador. Y esa respuesta, pues entonces ya lo que va a decir, bueno, usted sí envió la nómina, todos sus documentos salieron bien y esos son los que van a ser documentos soporte, ¿cierto? Soporte, por eso se llama, cuando hablamos del documento soporte, generalmente decimos la nómina electrónica. Resulta que sí es la nómina electrónica, pero es que se llama, es un documento soporte, ¿cierto? Estoy soportando un costo para que sobre ese impuesto de la renta, como lo dice tácitamente, me hagan alguna deducción. Y ese es el beneficio más grande que yo tengo, ¿verdad? ¿Cada cuánto y cuándo debe enviarse ese soporte electrónico de la DIAN? Porque pues ya dijimos cada cuánto es de manera mensual. Nos falta nombrar ese el cuándo, en qué momento yo lo voy a enviar. Entonces, ¿cuándo lo debo enviar? Si yo hago nómina semanal, quincenal, mensual, no importa la periodicidad, como lo venimos diciendo durante toda esta charla, vamos a enviar los primeros 10 días de cada mes. Entonces, Nidia Milena, ¿son días calendarios o son días hábiles? La norma dice que son 10 días calendarios, ¿cierto? No lo dice tácitamente, pero dice los primeros 10 días de cada mes, ¿sí? Del primero al 10 de cada mes, yo tengo para enviar todos esos XML. Acá cuando dice primero 10 días de cada mes envío mensual con el acumulado, entonces recordemos que nosotros vamos a enviar un acumulado si hacemos nóminas semanales o quincenales, ¿cierto? O catorcenales o como las tengamos establecidas. No es que mi nómina sí es mensual, pues si su nómina es mensual, esa es la periodicidad, pues va a enviar esa nómina tal y como es. Cuando volvemos acá con la nota de ajuste, ya sabemos cuándo la utilizamos, ahora vamos a decir cuándo la vamos a enviar, entonces la vamos a enviar a la DIAN en cualquier momento, ¿sí? Cualquier momento es válido para enviarla. Volvemos a insistir, cualquier momento es ojalá inmediatamente que yo me dé cuenta que hay un error de cualquier tipo, ¿cierto? Contenido aritmético. ¿Por qué? Porque la nómina es una información muy sensible que impacta no solamente lo que ustedes envían a la DIAN, sino muy seguramente lo que impacta a la OGPP y a todos estos entes de control y en algún momento, no inmediatamente, se van a hacer esos cruces. Entonces la idea es que esas notas de ajustes, pues si hay lugar a hacerlas, pues las envíen lo más rápido posible. Sin embargo, la norma dice que usted la puede enviar en cualquier momento. Pero pues todas las personas que están aquí, que saben muchísimo, muchísimo más de nómina, saben que estas notas de ajuste, pues lo real y lo mejor es enviarlas inmediatamente nos demos cuenta de ese error en que hayamos incurrido, ¿verdad? Calendario, entonces ya vimos qué es, para quién es, por qué hay que hacerla, ¿cierto?
cuál es la periodicidad, cuándo lo debo enviar. Entonces vamos a ver ahora sí realmente es el calendario y cuándo yo debo hacerlo. Entonces en la resolución 13 hablamos de la 13, la 37 y la 63 y al principio yo les dije que la resolución 13 era vigente en todo menos en su calendario porque para eso estaba la resolución 037 donde dijo vamos a ampliar un poquito más en plazo y para el grupo 1 la resolución 063 del grupo 1 que ya pasó, esa implementación, pues está el plazo también lo amplió un poquito más. Entonces, ¿cómo leemos este calendario? Porque del calendario hay muchísimas dudas, generalmente porque las personas no ubican el grupo y se confunden a veces con este inicio de habilitación. Entonces, vamos a hablar, los grupos son 4. ¿Cómo se dividieron estos grupos? En el número de empleados. Entonces, si vamos a hablar del grupo 1, vemos que son los más grandes, ¿cierto? Donde hay más de 250 empleados. Si yo tengo más de 250 empleados, o sea, tengo de 251 en adelante, pues seré del grupo 1. Del grupo 2, si tengo entre 101 hasta 250 empleados. Y el grupo 3, de 11 empleados hasta 100 empleados. El grupo 4, desde un empleado hasta 10 empleados. Ese es el grupo más pequeño, ¿verdad? Entonces, ya que definimos los grupos y sabemos, pues aquí nos ubicamos, bueno, mi empresa es del grupo 3 porque yo solamente tengo 82 empleados, ¿cierto? O soy del grupo 4 porque tengo 3 empleados. A veces acá nos preguntan que cómo hacen para saber cuántos empleados y cuándo deben implementar. Pues en cada una de las empresas generalmente hay recursos humanos, ¿cierto? Quien hace las proyecciones, cuántas cartas de renuncia hay, cuántas personas de pronto voy a creer que no van a continuar el otro mes trabajando, ¿cierto? Esa respuesta solamente la saben cada uno de ustedes a qué número de empleados o cuántos empleados ustedes tienen para saber cuándo implementarla. ¿A qué hace referencia este inicio de habilitación? Tenemos muchas preguntas donde dicen, somos de diciembre, ¿cierto? Somos del primer grupo, del cuarto grupo, perdón. Tengo solamente 5 empleados, pero yo no he hecho la habilitación. Pues lo invito a que la haga, ¿cierto? Hacer la habilitación es lo mismo que en factura electrónica. Voy, entro al sistema, me registro. Cuando yo termine, vamos a pasar un video que lo pueden ver cuantas veces ustedes quieran. Está en la página de la DIAN, está en YouTube, para que ustedes se den cuenta cómo es que se debe hacer ese registro y esa habilitación. Se registran, hacen la habilitación es hacer unas pruebas. ¿Qué pruebas tendrán que hacer? Pues enviar unas nóminas, ¿cierto? Y enviar algunas notas de ajuste. ¿Para qué? Para saber que realmente la persona que yo contraté o el software que yo desarrollé, pues me está haciendo lo que dice ese anexo técnico, ¿sí? Entonces, si soy de noviembre, que no lo he hecho el 18 de agosto, yo le tengo que reportar los primeros 10 días de diciembre, estoy apenitas, ¿cierto? Pero pues si yo soy de septiembre, tenía que reportar los primeros 10 días de octubre y no lo ha hecho, por favor, empecemos a correr, ¿sí? Porque ya la fecha se pasó, ¿verdad? Esto no quiere decir que es que todos teníamos que estar habilitados el 18 de agosto, sino que ese día se dijo, el sistema está ya en la plataforma, ustedes pueden ingresar a hacerlo. ¿Sí? Entonces, para eso es ese inicio de habilitación. A mucha gente de diciembre que cree que no, que ya no lo hicieron en agosto y que ya se cerró para que se puedan habilitar. No, nunca se va a cerrar el sistema. ¿Por qué? Porque si ya nosotros pasamos de enero y el próximo año nace, nos siguen enviando o empresas que no lo hicieron en este periodo, pues lo van a hacer muy seguramente el próximo año. Entonces, ya hablando de la habilitación, vamos a ver cuáles son los periodos a reportar en la fecha de reporte. Entonces, si soy del grupo 1, mi periodo a reportar era del 1 al 30 de septiembre. ¿Cuándo dice la norma? Los 10 primeros días. ¿Qué dijo la resolución 063 para este primer grupo? Ellos tuvieron plazo hasta el 29 de octubre del 2021. Se les amplió casi todo el mes. ¿Por qué? Porque era el primer grupo, porque eran los más grandes, ¿cierto? Porque eran como con los que se iba a iniciar este gran documento soporte de pago de nómina. Entonces hay una resolución que es la 063 que amplió el plazo. ¿Para quién? Solamente para este primer grupo, ¿sí? Entonces, si yo tengo más de 250 empleados, mi primer periodo a reportar es de septiembre, ¿cuándo? Los 29 primeros días de octubre, porque únicamente para ese grupo se abrió el plazo. Si soy de 101 a 250 empleados, el periodo a reportar de octubre
del 1 al 31 de octubre. ¿Cuándo fue? Los primeros 10 días de noviembre, o sea, el 1 al 10 de noviembre. Si soy del grupo 3, del 1 al 30 de noviembre, ¿cuándo debo reportar? O sea, los que estamos ahorita, cuando yo reporte mi nómina, este periodo a reportar son los primeros 10 días de diciembre. Disculpen. El cuarto grupo, del 1 al 31 de diciembre, ¿cuándo lo va a reportar? Son los más pequeños, de 1 a 10 empleados, los 10 primeros días de enero del 2022. ¿Sí? Entonces tengamos muy en cuenta estas fechas, ubiquémonos en los grupos en que estamos, proyectemos para que sepamos a qué grupo pertenecemos, ¿cierto? Este calendario de implementación, algo que sí tienen que o deben tener en cuenta es que el calendario que vamos a leer es el de la 37 o el de la 063, porque el de la 13 empezaba en julio, ¿sí? Entonces no vamos a tener confusiones que hay personas que pues todavía están con la 13, de pronto no siempre estamos enterados de estas resoluciones. Entonces el calendario de implementación podemos leer todo, sujeto obligado, características, funcionalidades de la 13, pero los calendarios vamos a establecer o el 37 o el 063, que son los mismos calendarios, con la salvedad que en la 063 se abrió el plazo para el primer grupo. Que si la DIAN va a tener, y aquí lo voy a contestar de una vez, solución gratuita de nómina electrónica. La DIAN va a entregar una solución gratuita como un plus. ¿Por qué digo como un plus? Como un valor agregado, porque no en ninguna de estas resoluciones, ¿cierto? Que habla en documento soporte de nómina electrónica se estableció tácitamente, como lo decía en el decreto 2242, que decía que la DIAN establecerá un servicio gratuito para la facturación electrónica, ¿cierto? Entonces quedó como una obligación. En estos momentos, pues se hizo un estudio y la DIAN dijo, no, necesitamos tener un servicio gratuito con un valor agregado para las personas que lo quieran utilizar. Sin embargo, pues la fecha no está establecida. Recordemos que pues no es una obligación, es un plus, es un valor agregado, pero se tiene establecido que para la primera semana de diciembre muy seguramente pueda salir la solución gratuita, ¿sí? Entonces, en estos momentos, hace unos minutos les hablaba yo que solamente habían dos formas, con software propio o con software de un proveedor tecnológico. Proveedor de tecnología, más bien, ¿cierto? Porque cuando hablamos de proveedor tecnológico son los 94, 95 que hoy existen y todos están publicados en la página de la DIAN, pero yo también les decía que no solamente estos 95, sino que todos los proveedores de servicios de tecnología que sepan hacer nómina, ¿cierto? Que sepan hacer factura electrónica, que sepan hacer documentos electrónicos, son los que nosotros podemos llamar pues para contratar, para que nos hagan esto. Si tienen algún inconveniente con proveedores tecnológicos, o sea, los que están en la página de la DIAN, que hay un Excel que baja y son 95, ustedes se pueden comunicar ahorita a través del chat, pues dejamos el correo donde ustedes pueden decir, no, mi proveedor tecnológico es este y tengo algún tipo de inconveniente para saber pues cómo podemos también colaborarles en ese sentido, ¿sí? Porque también he visto ya preguntas que tienen inconvenientes con los proveedores tecnológicos. Si son, vuelvo y repito, voy a ser reiterativa, me disculpan, si son proveedores tecnológicos avalados por la DIAN, pueden hacer la consulta a la DIAN, pues que están teniendo este inconveniente, pero pues si son proveedores de servicios, los que ustedes hayan contratado, digamos, que no hagan parte de esto, pero que lo pueden hacer, pues lamentablemente, pues la DIAN no tiene ahí ninguna injerencia porque no los ha avalado, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con algunas cositas que hay que tener en cuenta. ¿Dónde se encuentra la plataforma del documento de soporte de pago de nómina electrónica? Ya lo vamos a ver en el video, que es en la misma plataforma, pues donde está el sistema de factura electrónica. Por eso cuando empezamos esta charla empezamos hablando de ese gran sistema y qué lo componía. ¿Cómo se consulta el documento de soporte de pago de la nómina? Entonces, igualito. Teníamos el CUFE para factura electrónica y tenemos el CUNI para el documento de soporte de pago de nómina. ¿Cuándo se debe implementar? Entonces lo acabamos de ver, ¿cierto? Pues si vamos por grupos, son 4 grupos. El primero empezó en septiembre y el último terminará pues el próximo año enviándola.
¿Cuándo se debe implementar? Ya acabamos de decir, cada cuánto se debe reportar. Entonces dice que se debe reportar de forma mensual los 10 primeros días de cada mes, ¿cierto? Los 10 primeros días hablamos que eran días calendario. ¿Quién administra esta plataforma? La administra la DIAN. Algunas otras disposiciones, entonces, pues que el documento soporte de nómina y las notas, ¿cierto? La nota en este caso se llama nota de ajuste, deben cumplir los procesos que dispone la DIAN y es que habilitarse, que vamos a ver el video cómo me habilito, generarlo, transmitirlo y validarlo, ¿sí? Entonces, yo lo habilito, yo genero y transmito para que la DIAN lo valide. La representación gráfica, que también es una pregunta que siempre nos hacen y voy a contestarla de una vez. La representación gráfica pues debe cumplir las características que dice la resolución 013, ¿cierto? Y en la misma resolución dice que la utilizará el empleador que lo requiera, o sea, no de la representación gráfica, en este caso no es algo obligatorio. Si yo empleador requiero esa representación gráfica para que mi documento soporte sea pues válido, ¿cierto? Debo cumplir con estas características, que también donde la encontramos pues en la resolución 013. Entonces, ¿cuánto debo yo tener esto? Pues entonces dice una norma que el periodo de conservación de los documentos soporte de nóminas y las notas de ajuste serán mínimo de 5 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente, el de su elaboración o expedición, ¿cierto? Entonces, su elaboración, más bien. Entonces, todo lo que hicimos este año, ¿cierto? Lo debemos empezar a contar 5 años a partir del próximo año. El documento soporte de pago de nómina y notas de ajuste del mismo, siendo información confidencial, deberá cumplir con las políticas de tratamiento de datos personales. La nómina, volvemos a insistir, es un documento que es sumamente sensible. Bien dice los datos del empleador, del empleado, también dice pues cuántos son sus ingresos mensuales, ¿cierto? La resolución 13 más o menos tiene unos 10 artículos a la parte final donde nos habla de estas políticas de tratamiento de datos personales que ese empleador con ese proveedor, con esa persona que va a prestar el servicio debe tener muy claro, ¿sí? Para que no tengan inconvenientes, porque recuerden que la información es de quién, pues del empleador. ¿Quién la va a transmitir? Pues muy seguramente un proveedor de servicios. Entonces, estas políticas de tratamientos de datos, por eso la traen a la resolución, la regula, para que la tengan muy en cuenta. Bueno, con esto yo termino. Yo quiero pedirle el favor a Diana que por favor compartamos el video. El video es muy importante, son 6 minutos nomás y tenemos unos 10 minuticos de preguntas, ¿sí? Gracias, Diana. Listo, perfecto. Entonces, Master, ¿me ayudas con el video, por favor?
Listo, perfecto. Nos estaba preguntando acá Gabriel Jaime Patiño que si el video lo podemos enviar al correo electrónico de cada uno. Entonces les voy a enviar la URL por el chat de Webex para que de esta manera puedan consultarlo las veces que crean necesario. Entonces, por el chat de Webex, igual Alejandro, Perdóname tienes el ahí. Sí, acá. ya, gracias. Ay, quiero compartirles un minutico la página de la DIAN. Ahí también encuentran el video, ¿sí? Y fuera del video, pues ustedes encuentran toda la información. No sé si están viendo la página de la DIAN. Diana, ¿me confirmas? Confirmado, sí, señora. Listo, entonces esta es la página de la DIAN, ¿verdad? Bajan a temas de interés. Recordemos que estamos dentro del sistema de factura electrónica. Vamos a enviar al micrositio. Em, Vamos a esperar que cargue un momento y acá vamos a ingresar a donde está la nómina. Acá vamos a ingresar donde está la nómina. Em, Está sistema de factura electrónica Radian, pero para el caso de hoy vamos a ver la nómina. Vamos a dar clic aquí y miren, ahí está. ¿Qué es? ¿Quién está obligado? ¿En qué fecha? Todo lo que acabamos de ver. Si ustedes ven la fecha, pues están los calendarios, el marco normativo, están las resoluciones y está el video que acabamos de rodar para que ustedes lo tengan en cuenta dentro del mismo sitio, pues de la DIAN. Entonces, eso era lo que quería decir. Gracias, Diana. Listo, entonces vamos a leer algunas de las preguntas que nos han llegado por parte de nuestros asistentes. Amit Castillo, ¿a futuro se tiene pensado incluir autorización de numeración para la nómina electrónica? No, aún no se tiene contemplado y pues no puedo decirle si sí o no en estos momentos, pero al día de hoy no se tiene contemplado incluir la numeración por parte del sí de autorización. Karim Palacios, para confirmar, al hacer la nota de ajuste se debe hacer nuevamente la nómina, ya que reemplaza la nómina subida anteriormente. Si recordemos que la nota de ajuste me reemplaza todo el documento de nómina que yo he transmitido, ¿cierto? Y también hay que recordar ahí que depende por los conceptos que yo esté afectando. Entonces sí debemos transmitirla. Gabriel Jaime Patiño, si tengo correcciones, se puede enviar entonces después del 10. Te pueden enviar la nota de ajuste en cualquier momento, que es lo importante, pues que sea ojalá antes de que venga el otro periodo, ¿no? Fernando Botero, si soy el empleador, pero de mi negocio yo pago mi seguridad social, entonces debo generar nómina electrónica por mí. Bueno, si usted es el empleador y usted es empleado, ¿cierto? También de esta y usted requiere soportar, ¿cierto? Ese costo para que haya una deducción en ese impuesto de renta, lo debe hacer. Vamos de nuevo con Karim Palacios. Para poder deducirme los costos y gastos del 2021, si soy del grupo 4, ¿ese reporte debe ser de todo el año o solo reporte el mes de diciembre? Pues solamente el mes de diciembre, porque tenemos un calendario y nos dice qué periodo hay que reportar, ¿cierto? Entonces solamente del mes de diciembre. Y de una vez puedo contestar algo que muy seguramente ya han preguntado, y es que entonces, ¿cuánto puedes proporcionar a lo que yo esté reportando? Continuamos con Fernando Botero. ¿Las entidades de gobierno estarán obligadas en qué momento? Bueno, para las entidades, pues como no están, o sea, no son responsables de ese impuesto sobre la renta, pero vamos a llegar a que todo el universo estemos, a hoy no tenemos, digamos, una fecha establecida. Roberto Guzmán, ¿qué pasa si una empresa del grupo 1 aún no ha reportado la nómina por culpa del proveedor de software que no ha podido resolver temas técnicos? Bueno, ahí sí es un proveedor tecnológico, como les decía, pues nos deben por favor escribir. Creo que voy a enviarle a Diana el correo donde deben escribir acerca de los proveedores tecnológicos, por favor, para que, pues digamos, pongan como la queja formal. Y pues lamentablemente sí, uno pacta con un proveedor, pero pues la información es de ustedes, les tocaría recurrir a otro medio, a otro proveedor para que lo puedan hacer. Juan Martínez, si realizo la transmisión antes de la fecha de inicio de habilitación, ¿lo puedo hacer? No entendí, Diana, perdón. Si realizo la transmisión antes de la fecha de inicio de habilitación, ¿lo puedo hacer? Bueno, acuérdense que la fecha de inicio de habilitación era el 18 de agosto, ¿cierto? Ahí hago las pruebas. Sería antes de la fecha que de pronto le toque. Si su merced es de pronto del grupo de diciembre y lo quiere hacer ahorita en noviembre, lo puede hacer anticipadamente. Antes de habilitarse, pues nadie lo puede hacer porque el sistema se abrió el 18 de agosto, que fue el inicio de habilitación de las pruebas, ¿sí? Para que lo tengamos un poquito claro. Ok.
Dora Barrios, para aquellas personas naturales que no están obligados a generar factura electrónica, pero sí tienen nómina a cargo, ¿cuándo deben hacer la habilitación? Acuérdense que el calendario de implementación va por número de empleados. Entonces, lo que debemos mirar, voy a poner de pronto ese slide mientras que si quieres tú vas hablando para yo, pues para que Dale, las personas lo puedan ver y claro que miro sí. eso. Espérame, a ver, no sé si, no lo estás viendo porque no he Ahí no compartido. estás compartiendo todavía. Sí, ya miramos. Si quieres me dices la próxima mientras que logro. Claro que sí. Continuamos con Jefferson Vergara. Si a un empleado se le realizan reembolsos en nómina por gastos que éste asume en el desarrollo ordinario de su función, ¿en qué concepto se deben reportar? Esos son otros conceptos. Entonces, como los tengan ustedes tipificado, pues en cada una de sus empresas, pero iría en otros conceptos, ¿sí? Baudilio Vargas. Si ya compramos software, ¿se puede usar la plataforma de la DIAN? Claro que sí, que hay que tener en cuenta, no sé si ya estás viendo ahí el calendario. Sí, señora. Listo, entonces vamos a contestar la última. Sí, ustedes tienen un software con que han hecho pues algún contrato, ¿cierto? ¿Qué es lo que deben de tener en cuenta? Que si lo pagaron pues por 6 meses, por 3 meses, terminen para que no les corran de pronto cláusula y cuando esté la solución gratuita pues se pueden pasar. Igual hay mucha gente que dice, no, no quiero la solución gratuita, sino que quiero pagar. Y hay gente que se muda, ¿no? Tanto de la gratuita a un proveedor o de un proveedor a la gratuita y lo pueden hacer. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que cada uno de los software que ustedes utilicen lo tienen que habilitar, o sea, tienen que pasar el proceso de habilitación. Permítame un momentico, Diana, acá está otra vez el calendario. Inicio de habilitación 18 de agosto quiere decir que a partir de ese momento se abrió la puerta para que todos pudieran ingresar, ya sean de diciembre o sean de septiembre, a hacer sus pruebas. ¿De qué depende cuándo yo tengo que hacerlo? Entonces, la señora que ahorita preguntó, pues no sé cuántos empleados tiene, ¿cierto? Entonces, si ella es de acá, del último grupo de diciembre, pues cuando deberá reportar, perdón, los 10 primeros días de enero. Entonces, voy a dejar igual el calendario ahí como para que lo tengamos en cuenta. Gracias, Diana. De acuerdo. Jefferson nos hace otra pregunta. Si la nómina no se reportó dentro de los plazos establecidos, ¿se debe liquidar la sanción establecida en el artículo 651 del Estatuto Tributario posterior a la transmisión extemporánea de la nómina? Es que es un documento electrónico, ¿cierto? Entonces aplicaría esta sanción del estatuto. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de documentos electrónicos y ahí es muy claro, ¿sí? Otro que sería que muy seguramente pierde el beneficio, pues, de cuál es el mayor beneficio del que veníamos hablando, pues que me sirve soportar ese costo para deducción sobre el impuesto de la renta. Entonces hay que tener claro, porque siempre las preguntas, ¿y si no lo hago, qué pasa? Pero pues fíjese que ya hay sanciones establecidas o ya por lo menos la ley nos dice, usted está generando un documento electrónico y por eso, por dejarlo de hacer, puede suceder esto. Rafael Frías. ¿Podría pensarse la existencia de un vacío de la norma teniendo en cuenta que solo aplica para contribuyentes de renta, o sea, quienes declaran ingresos y patrimonio? Pues no hablemos de un vacío, o sea, mi formación es ingeniera de sistemas. Si queremos, digamos, ahondar más en esos vacíos, podemos hacer esa pregunta a través tuyo, Diana, para que normatividad y doctrina de la DIAN pues nos responda de la mejor forma, ¿sí? Pero pues obviamente que está contemplado que a partir del próximo año ingresen otros grupos. De acuerdo. Evelyn Torregrosa. ¿La dotación legal que se cancela por medio de bonos Big Pack se debe enviar? Bueno, hay un concepto que también lo voy a enviar donde dice qué se debe enviar y se debe enviar absolutamente todo, ¿sí? Recordemos que a veces ese concepto de dotación, las dotaciones pues se les entregan en especie, ¿cierto? A las personas. Cuando yo hago esa dotación en especie, ahí ya hay un pago, ¿cierto? De ese costo contra qué? Contra factura electrónica, ¿sí? Porque se le canceles a ese tercero. Sin embargo, hay algunas empresas donde le están cancelando este pago del me repites, de la dotación y Dotación. entraría dentro de este documento. Entonces, también me comprometo con Diana a hacerles llegar un concepto, que es un concepto general, donde dice qué debe ingresar dentro de este documento soporte de pago. Perfecto. Vamos con las últimas preguntas de Webex para Sí, por leer. favor. Han llegado por redes sociales por temas de agenda.
Fernando Ramírez. Buenos días, gracias por la información. La compañía maneja un ahorro a un fondo donde el empleado da un porcentaje de su sueldo y la compañía a otra parte. En el XLM esto se debe reportar como devengo y deducible. Así ese ingreso no se reporta en el certificado de ingresos y retención, porque eso lo reporta es el fondo y no la compañía. Ese es un tercero, ¿cierto? Eso es como pagos a terceros. A mí me gustaría esa pregunta para que sea mejor que me la redactaran de esa forma y la vamos a pasar a normatividad y doctrina, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ellos son los que tienen la última palabra, ¿sí? Porque estamos hablando de un pago que va de terceros al empleado, ¿cierto? Pero ustedes igual lo tienen dentro de esa nómina como un devengo, lo que entiendo. Perfecto. Les he escrito entonces en el chat mi Creo que correo. Fernando me está escribiendo por el chat para que por favor, si quieren, nos documente y nos lo envíen. Puede ser al mismo correo que yo dejé para que ellos tengan las quejas de proveedores y las elevamos de una vez. Perfecto, les envié por medio del chat mi correo electrónico para que de esa manera nos hagan llegar estas inquietudes, pues ya muy específicas. Alderi López, las entidades sin ánimo de lucro que presentan su declaración por ingresos y patrimonio están obligadas a transmitir la nómina. Acordémonos que en el estatuto, en el artículo 23, dicen quiénes no son responsables, ¿cierto?, del impuesto sobre la renta. ¿Sí? Entonces ahí eso es lo que tenemos que revisar. Las cesales pues deben enviar ese documento soporte de nómina electrónica. ¿Quiénes también? Y aquí también me adelanto un poquito, Paola, pronto la próxima pregunta, régimen simple de tributación. ¿Sí? Deben enviar el documento soporte de nómina, deben enviar el documento, no, perdón, no deben enviar el documento soporte de nómina, régimen simple de tributación, no debe enviar documento soporte de nómina electrónica. Perfecto, última pregunta de Webex, Consuelo Rico. ¿La DIAN va a brindar la plataforma gratuita para transmisión de nómina electrónica? Sí, en algún lado de la conferencia dije que sí, sí, más no tenemos una fecha exacta. Tenemos proyectado que sea durante la primera semana de diciembre, ¿cierto? Que salga muy seguramente, pues para que todas las personas la puedan utilizar, todas. Entonces acá vuelvo, acá pues haciéndole ya como propaganda a nuestra plataforma gratuita que va a salir muy seguramente sobre la primera semana de diciembre, la pueden utilizar todos, todas las personas, los grandes, los más de 250 empleados y los pequeñitos, ¿cierto? De nuevo, muchísimas gracias a Diana, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas hasta este momento y pues espero que de alguna forma pues esta conferencia haya solventado algunas de sus inquietudes principales. Vale, ya para finalizar, Alejandro tiene dos preguntas puntuales que nos llegaron de redes sociales. Entonces, Milena, si nos ayudas con tu respuesta, por favor. Sí, claro que sí. Listo, Claro que sí, Alejandro, hola, adelante. Paola. Buenos días, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ti. De igual manera, un saludo muy especial para la doctora Milena. Rápidamente, doctora, nos pregunta Gustavo Feliciano. ¿Es obligatorio demostrar el pago en forma bancarizada? Bueno, en cuanto a la forma bancarizada, acuérdense que deben ir reportar de qué forma lo hacen. Dentro del XML, ustedes deben reportar cómo lo hacen, efectivo, bancos, consignaciones, cheques, ahí es donde lo deben reportar, ¿sí? Con la forma en que lo hacen. Perfecto, doctora. Y la última, vamos con la pregunta que nos envía Oscar González. Buenos días. Al escuchar a la doctora decir que los entes territoriales, gobernaciones, alcaldías, consejos, etcétera, no están obligados a transmitir la nómina electrónica, ¿cómo hace la DIAN para saber cuánto gana cada uno de esos funcionarios? Bueno, con eso tenemos otros mecanismos. Recuerden que también se envían exógenas, se envían otra clase de mecanismos. ¿Qué es lo que quiere? Pues mucho más adelante, pues queremos es que todos, pues crucemos la información. Por eso al principio les decía, cuando todos estemos hablando el mismo idioma, pues muy seguramente vamos a tener todas las declaraciones sugeridas, vamos a tener todas estas devoluciones de forma automática. Entonces, la idea es que poco a poco, pues cada uno de las entidades y de las compañías y de las empresas, pues vayan ingresando, no solamente con el documento soporte de nómina electrónica, sino que también hay que vamos a tocar documentos soporte con no obligados a facturar, donde los entes territoriales, por ejemplo, tienen muchísimo. ¿Por qué? Porque hay muchísima prestación de servicios. Y también, pues cuando todos hablemos de factura electrónica. Recordemos que el Estado fue uno de los últimos grupos que entraron para hacer factura electrónica. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que todo es de forma paulatina y vamos a ir cruzando poco a poco. Muchas gracias. Quiero hacer una aclaración y yo creo que sí me hizo falta algo. Hay unas preguntas y es que si el RUT es obligatorio.
no es obligatorio. Los empleadores le están haciendo, pues, o pidiendo ese RUT a sus empleados para hacer el documento soporte de nómina electrónica. El RUT no es obligatorio, pues, que lo saquen para el documento soporte de nómina electrónica. Quería hacer esa pequeña aclaración que de pronto se me quedó por fuera cuando, pues, dije como los requisitos que deberían de cumplir. Perfecto, doctora. No siendo más, por temas de agenda desde redes sociales, no tenemos más preguntas. Recordar a toda la gente es que nos puede seguir en nuestras redes sociales para que se mantengan actualizados e informados como @INSPcall en todas nuestras redes sociales. Paola, tienes la palabra. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, a Nidia Milena, a todas las personas de la DIAN que hicieron posible este espacio de actualización profesional, muchísimas gracias por habernos acompañado. Qué bueno arrancar estas semanas actualizándonos profesionalmente. Los seguimos invitando. Consulten la parrilla de programación que tenemos prevista para cada uno de ustedes con diversas temáticas que son bastante coyunturales para cada uno de ustedes. www.insp.org.co. Allí también van a encontrar las memorias de cada uno de los eventos que hemos realizado en el pasado. Mañana también tenemos otro evento gratuito. Vamos a hablar también de nómina electrónica, todo lo que necesitan saber de la A a la Z sobre este tema tan puntual. Mañana, entonces, desde las 8 de la mañana vamos a estar aquí reunidos. Por favor, inscríbase en nuestra plataforma, por nuestras redes sociales y de esa manera garantizamos su proceso de capacitación. A Nidia Milena, muchas gracias. A Diana, muchas gracias. Buen día para todos. Nos vemos en una próxima oportunidad.